A mí únicamente me toca compartir con ustedes algunas consideraciones de tipo práctico que la experiencia en el seno de nuestra firma de Dictum en los últimos años, como despacho especialmente dedicado al estudio de la responsabilidad de los socios y administradores de las sociedades mercantiles, nos permite haber adquirido. Dictum, hago una pequeña reseña para los que no nos conozcan o nos conozcan del todo. Es un despacho pues, con un sesgo especial porque intenta aunar pues, el conocimiento científico que procede de la academia, de la investigación universitaria, con las pautas adquiridas mediante la experiencia profesional. Por eso está compuesto de una composición mixta de pues, unos socios académicos que son catedráticos pues, de la máxima reputación a nivel nacional en sus distintas disciplinas, y una serie de profesionales, abogados, economistas, auditores, pues que todos asumimos un compromiso de formación. Somos doctores, doctorandos, y estamos comprometidos pues, con la búsqueda de esa excelencia y esa formación continua. Bien, hecha esta pequeña presentación, he de decirles que nuestra firma, desde hace muchos años, me cabe decir que fuimos pioneros en el estudio, porque abrimos una línea de investigación en el estudio del fenómeno de la responsabilidad de los administradores y de la alta dirección de las sociedades de capital. De hecho, varios de nuestros socios académicos son autores de publicaciones de referencia en esta materia en el panorama nacional. Y ello motivó también que se nos buscara, se nos ofreciera la posibilidad de ser miembros fundadores del Observatorio Nacional de Ética en los Negocios, formando parte de su patronato desde el inicio. Y aprovecho para decirles que ahora mismo nos hallamos inmersos en la realización de un estudio de campo que no tiene parangón hasta ahora en el panorama nacional, por el cual estamos realizando pues, un gran estudio de campo para conocer cuál es la verdadera realidad de los protocolos de cumplimiento, pues, tomando como referencia pues, las 200 principales compañías, o bien españolas o bien multinacionales con implantación en España. Bien, hecha, como digo, esta pequeña presentación, yo les hago la siguiente reflexión. Si me permiten, quizá algo jocosa. Si han puesto un poquito de atención, verán que en los últimos 2 meses, yo creo que en todas las capitales de provincia españolas o poblaciones de más de 15.000 habitantes, por poner una cifra, se convocan una media de 1 o 2 cursos, jornadas, seminarios, coloquios o charlas sobre compliance en los últimos 2 meses. Es un tema absolutamente de moda. ¿Y por qué viene provocada esta preocupación por esto del compliance? Fundamentalmente por la reforma del Código Penal que entró en vigor en el mes de julio, como ya se les ha explicado y todos ustedes conocen, por la cual, bueno, pues efectivamente se estaba exigiendo tácitamente a las empresas que se dotaran de un plan de prevención de comisión de delitos en el seno de su actividad, si es que querían verse exoneradas de responsabilidad en el supuesto de que se cometiera un delito por alguna de las personas que actuaran en nombre de ella. Bien, lo que pasa es que este hecho puntual, que es esta reforma penal, ha hecho que se ponga de moda el concepto del compliance y que esto dé lugar pues, a una muy abundante y extensa actividad divulgativa, porque existe efectivamente una curiosidad y un afán de conocer en qué medida esto puede afectar al desempeño cotidiano de las empresas. Pero es preciso, si uno, además del título, ¿no? El compliance, jornada de compliance, se fija con algo más de detenimiento en cuál es el contenido de estas jornadas, vemos que en realidad se están tratando temas que, siendo conexos, no son lo mismo, no son exactamente iguales. En algunos de estos cursos o en alguna de las ponencias que se integran en estos cursos se habla estrictamente de lo que es un compliance penal. Es decir, existe una obligación tácita que se impone en la nueva redacción del artículo 31 bis del Código Penal, por la cual, si usted quiere tener una herramienta eficaz
de defensa de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y también reflejamente de la persona física, lo que debe hacer es dotarse de un plan de prevención de comisión de delitos en el seno de su empresa, que además tiene que cumplir una serie de requisitos. Esto, con todo, bueno, es una parte muy importante, es una reforma muy importante, pero no agota el contenido ni del concepto y la actividad de compliance, ni de los supuestos de responsabilidad o los ámbitos de responsabilidad a los que están expuestos las empresas y los administradores y alta dirección de las empresas. Un segundo ámbito temático dentro de esta profusa actividad divulgativa que estamos conociendo en las últimas fechas es la que hace referencia precisamente a la responsabilidad de estos cuadros de alta dirección, de estos administradores y en algunos casos de los socios de las sociedades, sociedades de capital y singularmente también en otro tipo de sociedades. Bien, en los ámbitos de responsabilidad que se tratan y que coinciden de alguna forma con el estudio de esta responsabilidad que ha venido realizando Dictum, pues yo diría al menos en los últimos 6 años, son muy variados y desde luego superan, ¿verdad? Desbordan el concepto del compliance penal. Estamos hablando de una responsabilidad penal de la persona jurídica, pero también de una responsabilidad penal de la persona física, pero es que podemos estar hablando de una responsabilidad fiscal y tributaria, cuyo marco de una manera muy sintética y brillante ha expuesto la profesora Calderón. Podemos estar hablando de un riesgo civil, un riesgo mercantil, que también de forma muy brillante, como nos tiene acostumbrados, ha expuesto el profesor García Pita. Podemos estar hablando de un riesgo medioambiental, un riesgo de incurrir en infracciones de tipo administrativo, protección de datos, y si hablamos ya de sectores regulados, ¿verdad?, como por ejemplo el sector financiero, pues prevención de blanqueo de capitales o mercado de valores. Bueno, ahí efectivamente, cuanto más regulado el sector, pues muchísima mayor, exponencialmente mayor la carga de riesgos y responsabilidades a los que se puede ver expuesto. Perdonen ustedes mi pequeña afonía. Espero que me estén escuchando con cierta claridad. Bien, pero siendo bastante completo este ámbito, este segundo ámbito de referencia de las jornadas o cursos de compliance a los que me he referido, aún queda un tercero. Y es verdaderamente jornadas en las que uno pues, va tomando contacto con una realidad, que es una realidad que no es de ahora, es una realidad que tiene una trayectoria. Lo que pasa es que se está conociendo más ahora. Una trayectoria que es la tarea propia de los compliance officer o de los departamentos de cumplimiento de las empresas. Como luego nos explicará seguramente nuestro compliance officer, que ha tenido la amabilidad de participar también en esta jornada, esto del compliance officer y los departamentos de cumplimiento hasta ahora era una realidad que no se conocía de manera generalizada en el empresariado español. ¿Por qué? Porque procede de una práctica empresarial avanzada del mundo anglosajón, con una trayectoria muy dilatada de décadas, y que aquí en España pues, solamente tenía una implantación verdaderamente relevante pues, en sectores especialmente regulados, como los sectores financieros, mercado de valores, el sector asegurador, etc. Y además solamente se daba pues, en empresas que tenían una cierta dimensión, a partir de una cierta dimensión, y significadamente en aquellas que operaban internacionalmente. Claro, porque esto del compliance luego nos lo explicarán, desde luego, con mayor conocimiento del que yo pueda ahora mismo transmitirles, pero esto es algo que supera en muchísimo lo que es la actividad de prevención de responsabilidad de unos administradores o de unos directivos. El compliance, entendido de una forma, si quieren,
pues bueno, bastante esquemática o como primera idea, lo que pretende en esos departamentos de compliance que vienen del mundo anglosajón es verdaderamente evaluar con carácter preventivo el impacto que tienen todas las normas jurídicas en la operativa y en el desarrollo de una empresa. Es decir, las empresas operan en el mercado está regulado por normas, operan en una sociedad, están expuestas a riesgos. Antes el profesor García Pita hablaba de prevención, hablaba de las actitudes que se puede tomar a esos riesgos, y cuando verdaderamente uno se juega mucho, pues es imperdonable no tener una actitud proactiva de detección temprana de esos riesgos y de toma de medidas para evitarlos. Mire, hace poco en unas jornadas con Compliance Officer en Madrid, me hizo gracia porque uno de los compañeros que se dedicaba a ser Compliance Officer en una compañía española, con implantación internacional, pero de capital español, que además era una compañía de base familiar. Estaba todo su capital en manos de una familia, con su consejo de familia, y nos contaba una cosa que nos hizo mucha gracia, ¿no? Preguntó, bueno, cuando yo pregunté a los dueños de la empresa, que tienen el 100% del capital, ¿qué querían hacer en estos tiempos con su empresa? Pues me contestaron de una forma muy sencilla. Me dijeron, mira, solo queremos dos cosas: ser monopolio y ser eternos. Con eso nos conformamos. Claro, hay que tener muy en cuenta estos riesgos de los que estamos hablando, hasta qué punto pueden comprometer la pervivencia de la empresa, su proyecto de futuro o incluso su cuenta de resultados de una manera totalmente abrupta. En un mundo como el de hoy, absolutamente globalizado y con una velocidad de la información vertiginosa, ahora mismo una foto sacando una empresa que resulta que está fabricando en no sé qué país con trabajo infantil y demás, eso se convierte en viral, o se puede convertir en viral en minutos y causar un daño reputacional de muy difícil reparación. Antes me mencionaba la profesora Campuzano a ver qué va a pasar con Volkswagen ahora, cómo van a conseguir remontar no ya la pérdida directa o el impacto directo que haya tenido en su cuenta de resultados el tener que revisar o no determinados vehículos, sino el daño reputacional que ha sufrido a consecuencia de los sucesos en los que se ha visto envuelta. Bueno, entonces, fíjense ustedes que en el seno de muchas empresas, por supuesto de las grandes empresas que son las que tienen músculo financiero suficiente para mantener un departamento de cumplimiento normativo con un montón de personas que tienen que analizar la legislación de varios países, que tienen que analizar una legislación de una manera totalmente exhaustiva, que tienen que tener un sistema de alerta temprana para conocer los cambios, los presentes, los que pueden venir y cómo les puede afectar. Claro, esa organización es absolutamente imprescindible si lo que se pretende por parte de las empresas es ser monopolio y ser eternos. Porque un fallo más o menos grave hoy en día en una empresa puede repercutirle con unas consecuencias tan absolutamente negativas que incluso se escapen a su control. Y desde este punto de vista hay que decir que estos departamentos de cumplimiento son verdaderamente están compuestos por personas muy especializadas. Cuando uno trata habitualmente con ellos, pues te das cuenta de que es prácticamente un oficio. Es un oficio el de Compliance Manager porque exige verdaderamente llevar a cabo una actuación absolutamente diligente, comprometiendo a todos los departamentos de la empresa, porque si de alguna forma, desde el punto de vista normativo y de control, nos imaginamos una pirámide, en el vértice, en la cúspide de la pirámide, tendríamos el código ético de la empresa,
un poco lo que define qué es la empresa, quiénes somos, qué queremos ser, los ideales, pues el medio ambiente, la sostenibilidad, lo primero las personas. Ahí, en estos documentos muchas veces se incluyen idearios hasta de tipo identitario filosófico, ¿no? Pero es que después de, bueno, y para conseguir esto, ¿qué vamos a hacer? Lo que hay que hacer es un mapa de riesgos. Un mapa de riesgos. Los compliance officers de manera preventiva, y en esto se lo señalo porque ellos tienen muy claro su función, lo distinta que es de, por ejemplo, la auditoría interna. La auditoría interna lo que hace es fiscalizar el cumplimiento normativo, pero a posteriori. Cuando las cosas ya se han hecho, se auditan. El cumplimiento, los departamentos de cumplimiento se sitúan en un nivel anterior. Mapean los riesgos a los que está la organización, sometidos a riesgos de todo tipo. Y una vez que los tienen identificados, implantan un protocolo de prevención de esos riesgos. Para ello implican a todas las áreas, en el día a día, en la operativa del negocio, la operativa societaria, la operativa interna. En estos casos casi siempre es necesaria una asistencia de personas con experiencia en sistemas y procesos, normalmente personas con conocimientos informáticos, que son las que ayudan a implementar esos sistemas de control en la organización. Y luego pues, se dotan orgánicamente, organizativamente se lo pueden permitir, pues de un órgano específico, que es el que lleva el seguimiento del cumplimiento de estos controles, el reporte a las personas que tienen que realizarse y, en su caso, la permanente actualización de dichos sistemas para que responda en cada momento pues, a las necesidades que hay de prevención y de implementación de estos controles. Bien. Bueno, hecha esta pequeña categorización de los distintos fenómenos que se asocian al término compliance y que estamos viendo, yo, si me permiten, voy a hablarles de la experiencia nuestra y por qué hacemos lo que hacemos con nuestros clientes. Nosotros, desde hace mucho tiempo, hablar de mucho tiempo en materia de compliance en España es de hablar 3-4 años. Pero ya desde hace bastante tiempo, de ese periodo, implementamos un sistema llamado PAC-AMPER, el protocolo de cumplimiento de responsabilidades, que hemos ido adecuando a lo largo de los años, implementándolo pues, en distintas empresas que así nos lo han pedido. Como digo, este protocolo, nuestra intención y nuestra vocación es que sea, si me lo permiten ustedes, absolutamente polivalente de las 3 acepciones o realidades a las que he hecho mención relacionadas con el compliance. Porque verdaderamente, para dar respuesta a estas necesidades o a estas exigencias, pues muchos de los procesos son prácticamente idénticos o se pueden perfectamente integrar. Y esto es lo que venimos haciendo en Dictum. Es decir, nuestro código, ayudamos y redactamos el código ético de las empresas. En el mapa de riesgos que realizamos interviene, claro, una firma como la nuestra, donde, como les explicaba antes, no solamente profesionales del derecho, sino también de la economía y del mundo de la auditoría, con especialidad contable. Todo ello supervisado por nuestros catedráticos, nos permite hacer ese mapeo de riesgos en una colaboración, es decir, hasta con traslado físico a las oficinas del cliente y estar trabajando con ellos para realizarlo de la manera más precisa posible, porque es una parte muy importante del trabajo. Luego, este mapeo de riesgos contempla no solamente riesgos reputacionales, riesgos legales en todas las áreas del derecho, sino también los riesgos específicos a los que se pueden ver sometidos el personal de alta dirección, los administradores o los socios de la compañía. Y aún les añadiré un detalle más, porque es una línea que la hemos hecho muy recientemente, la hemos puesto en marcha, pero que está gustando bastante. Y es aunar la satisfacción de estas necesidades de prevención de riesgos con las necesidades dimanantes
de la base familiar de la unidad empresarial. O sea, las empresas familiares, que como todos ustedes saben, incluso probablemente muchos de ustedes pertenezcan o representen a empresas de base familiar, hay varios instrumentos con los que, de alguna forma, ayudar o intentar evitar pues, la tan complicada y tan traída y llevada sucesión, cómo se organiza la sucesión en el seno de la empresa familiar, esos protocolos familiares de los que se lleva hablando tanto desde hace una década. Bueno, pues como digo, últimamente y con bastante, por no decir, con una total aceptación, nos han encargado protocolos de cumplimiento, sistemas de cumplimiento, en los cuales lo hemos hecho de forma integrada con el protocolo familiar. Se ha puesto al día el protocolo familiar y se ha tratado el riesgo inherente a la sucesión dentro de la empresa familiar como un riesgo más. Como un riesgo más que puede atacar o comprometer, muchas veces, como todos ustedes saben, de manera fatal, pues una pérdida de competitividad de la empresa o incluso su desaparición. Entonces, como les decía, este mapeo de riesgos se realiza de forma exhaustiva y después se propone un plan de prevención. Un plan de prevención. Nosotros contamos también en nuestro despacho con los servicios de personas expertas en sistemas y procesos que integran dentro de los sistemas de gestión de la empresa, los distintos sistemas informáticos de gestión, pues los instrumentos necesarios para dotar de contenido estos sistemas de prevención, con toda la complejidad que ello conlleva, todo ello siempre relacionado con el tamaño y la entidad de los riesgos a que se ve expuesta, lógicamente, la empresa. No es lo mismo una pequeña empresa, una mediana empresa, que Repsol, ¿no?, que está explotando hidrocarburos y extrayendo hidrocarburos en todas partes del mundo, ¿no? El riesgo medioambiental a que está expuesto, por ejemplo, no se puede comparar en absoluto con el de una empresa que opere en otro sector. O los riesgos y las exigencias de cumplimiento a los que se haya expuesto una entidad financiera, pues es absolutamente incomparable con otra empresa que se dedique a otro sector menos regulado o con un tamaño menor. Y luego, como les digo, después de implementar estos controles, esta consultoría externa llega hasta la implantación efectiva, comprobar que los mismos se están llevando a cabo, y lo que hacemos es establecer luego pues un sistema, digamos, periódico de revisión, de actualización, y un sistema de consultas, ¿no? Un sistema de consultas con el responsable de cumplimiento normativo para que, ante cualquier duda, pues pueda efectivamente tener una opinión inmediata y experta, ¿no?, sobre la cuestión que le preocupe. Es evidente que, como antes les decía, pues los servicios que se pueden prestar depende muchísimo del tamaño de la mercantil. Porque, claro, luego, en toda esta vorágine de pánico por el compliance, pues estamos detectando que todo el mundo parece que es especialista en esto, ¿no? Entonces hay penalistas que dicen, no, mire usted, nosotros somos los verdaderos especialistas en compliance porque como lo que se trata es de prevenir la responsabilidad penal, pues nosotros somos los que le vamos a decir cómo tiene que ir documentando usted esas operaciones de control para que queden bien almacenadas, y en el supuesto de que tenga usted que acreditar la implantación efectiva de ese plan, pues tenga usted documentos que pueda usted presentar. Muy bien, pero claro, se está dejando una parte muy importante. Eso efectivamente hay que hacerlo. Una parte importante de los procesos es documentarlos bien para, si luego tienes que demostrar que estás teniendo esa política preventiva y que estás haciendo el control, poder demostrar que verdaderamente lo has hecho, ¿no?, o lo estás haciendo. Pero te estás dejando muchas cosas. Hay consultorías a las que, bueno, tienen un sesgo más económico, más. Nosotros verdaderamente pues nos estamos esforzando en dar ese servicio multidisciplinar que creemos que es el que necesita en concreto esta materia.
Hay empresas de gran tamaño que lo que nos piden es consultoría concreta para determinados aspectos, dudas que tienen con el compliance, de documentación de efectos penales, de registro. Y hay empresas, pequeñas y medianas empresas, que directamente ponen en nuestras manos todo el diseño, implementación del programa, y luego quedamos como consultores externos, como les he explicado con este sistema también de consultas, ¿no? de actualización y consultas. Permítanme que les cante un poco las excelencias de nuestra oferta de servicios, pero es que verdaderamente pues, lo hacemos con la mejor intención para dar el servicio que de verdad necesitan las empresas. Miren, se está diciendo, o he oído muchas veces, claro, es que esto es otra cosa más que ahora los empresarios tenemos que preocuparnos por esto y gastar dinero y en esto y demás. Y es una carga, y probablemente es cierto que sí, porque hay empresas pues, de sectores regulados que tienen un tamaño que efectivamente lo venían haciendo tiempo y ahora mismo pues están como diciendo, hombre, pues fíjate, pues ahora parece que se está teniendo más en cuenta en nuestra labor. Parece que el Consejo de Administración ya nos hace más caso y que incluso hasta se está incluyendo en la valoración del desempeño de los empleados en algunas empresas su colaboración con el Departamento de Cumplimiento. O sea que si, oye, repórtame estos riesgos y si no contestas, pues oye, a lo mejor te puedo sancionar porque no me estás haciendo caso. Estas empresas grandes lo que están viendo ahora es, de alguna forma, un auge, un reconocimiento a una labor de la de sus departamentos de cumplimiento que tenían una trayectoria larga. Pero las pequeñas y medianas es algo que es nuevo, que nos viene ahora impuesto y parece que es una carga más. Pues miren, pues probablemente sí, pero es que lo que venimos detectando es que esto va en serio. O sea, parece que existe, digamos, un pozo social, legislativo, de no pasar una, de que las normas hay que cumplirlas, de que la mayor o menor laxitud con la que se ha actuado hasta ahora, pues no sé, en materia de responsabilidad tributaria, en materia de responsabilidad mercantil, en materia de responsabilidad medioambiental, en protección de datos. No, oiga, el que la hace la paga. O sea, es cierto que hay, parece que ahora mismo, un encono para ejemplarizar, para ejemplarizar después de, bueno, pues del pozo social que de alguna forma lo hemos tenido en el sector público, en el sector privado. En el sector público, en el mundo de la política, ¿verdad? Han aparecido voces reclamando estándares éticos en el comportamiento en los poderes públicos. También se reclama ese estándar ético en el sector privado. Y parece ahora que hay una carrera de los distintos agentes políticos a ver quién es más ejemplarizante, a ver quién hace las cosas mejor. Desde ese punto de vista, miren, me van a permitir que comparta un pequeño secreto, confidencia, aunque no lo va a ser por mucho tiempo, pero nos comentaban hace muy poco, sottovoce, tampoco se puede decir, que tenemos motivos fundados para pensar que los protocolos de prevención penal, es decir, los sistemas de prevención de comisión de delitos, se van a exigir a todas las empresas que quieran contratar con la administración pública. O sea que no ya es, si usted comete un delito, entonces demuéstreme que tenía, sino, si usted quiere contratar con la administración pública, uno de los requisitos, acreditación de que se cuenta con un sistema de prevención de delitos y encima con unas características suficientes, ¿no? Que permitan homologarlo. Hay una cosa que les quiero decir acerca de esto de la homologación. La única homologación que existe hoy en día hay una norma ISO sobre sistemas de cumplimiento normativo, pero que no es obligatoria. Las grandes compañías, casi todas, la utilizan como homologación de su sistema como homologación de su sistema de cumplimiento, pero desde luego que en las pequeñas y medianas empresas se está utilizando y se está cumpliendo con todos los requerimientos de esa norma ISO también. Más allá de eso, de esa recomendación de calidad, creemos que, al menos para el tema de la responsabilidad penal, muy en breve, casi a lo mejor en semanas, vamos a tener un texto reglamentario
en el que se especifique exactamente los requerimientos técnicos de un sistema de prevención, ya digo, no solamente para eludir o exonerar la responsabilidad penal de la persona jurídica, sino también como requisito incluso para contratar con la propia administración pública. Yo sin más les digo que, bueno, que parece que un poco el contexto en el que tenemos es de exigir cumplimiento a las empresas. Creo que esta preocupación por hacer las cosas bien y que no nos explote una bomba, la bomba que tenemos debajo de la almohada, ¿no? Eso lo decía un responsable de cumplimiento de una gran compañía española de Telefónica. Es decir, todas las grandes empresas tenemos una bomba de relojería debajo de la almohada. O sea, en cualquier momento puede pasar algo que nos dañe y nos haga un daño tremendo. Nuestra obligación es estar alertas para intentar evitar que no nos pase y que si pasa, pues el daño sea el menor posible. Parece ser que ese es el signo de los tiempos y que la inversión que se haga, que no tiene por qué ser muy elevada, en políticas de esta naturaleza, a lo mejor pues acaba siendo rentable. Muchas gracias.